Bien, mis estimados jóvenes, entonces, bienvenidos a nuestra segunda sección del teorema del resto. Vamos ahora en esta parte a resolver, Dios mediante, estos ejercicios que ustedes ven planteados en estos momentos. Bien, vamos a empezar nuestra segunda sección con el problema número 5, en la cual plantea lo siguiente. Hallar el resto de la siguiente división. Bueno, habíamos dicho de que cuando nos pedían encontrar el resto de una división y el dividendo tenía exponentes relativamente altos, no teníamos que preocuparnos ni desarrollar los binomios porque justamente el teorema del resto nos libera de hacer esa situación. Entonces, el primer paso acá sigue siendo despejar la variable x del divisor, ¿no es cierto? Como les digo, siempre tratando de hacer esto en detalle. Muchas veces un documento efectuado en detalle nos colabora mucho a la hora de poder entender lo que el profesor quiere transmitir en la clase. Entonces agarramos nuestro divisor y como siempre lo igualamos a 0. Y procedemos a despejar la variable x. De acá claramente podemos ver de que el valor de x es igual a 4. Ahí está. Este valor indudablemente me va a colaborar de sobremanera a la hora de encontrar el resto de la división planteada en este problema. Entonces, en nuestro segundo paso, procedemos a hacer el cálculo del resto de la división. Entonces, planteamos la parte teórica, venimos y decimos el resto va a ser igual a nuestro dividendo, o sea, a nuestro numerador. Ahí está. Perfecto. Y obviamente, como yo ya conozco el valor de x y en esta ecuación solo tengo dos incógnitas, que es el residuo, que es en sí la incógnita principal, y x, que deja de ser incógnita porque ya conozco su valor. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es reemplazar ese valor de x acá en la ecuación. Manteniendo, digamos, acá lo mismo que hemos hecho en los primeros ejercicios, ¿no es cierto? Voy a dejar siempre unas notas, ¿ya? Que son importantísimas a la hora de ver un determinado apunte, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aprovechar, copiar esto para que ganemos tiempo. Y acá voy a dejar esa nota, ¿no? Venimos acá y decimos lo siguiente. Vamos a reemplazar la variable x por el valor de 4 en este caso particular. Entonces acá procedemos a hacer el reemplazamiento de ese valor. Entonces aquí vamos a cambiar la x por 4, lo mismo acá, x por 4 y lo mismo acá, ¿no? Entonces, para que ustedes hagan un seguimiento de qué fue lo que hicimos, vamos a colocarlo de esta manera para que quede clarísimo lo que hicimos en esta ecuación. Bueno, de aquí para adelante puedes hacer los cálculos matemáticos pertinentes, en este caso aritméticos, porque ya aquí no tengo ninguna variable, entonces eh, procedemos a calcular cada término. 4 menos 2 es 2 y 2 a la cuarta es 16. 4 más 1 es 5 y 5 al cuadrado es 25. Y 4 menos 1 es 3 y 3 al cubo es 27, ¿no? Entonces, efectuando esos cálculos matemáticos, tendremos de que 16 más 25, eso me va a dar 41, ¿no? Y si restamos 41 menos 27, obtendremos la solución del problema. Entonces acá vamos a restar ese 41 con el 27 y eso me va a dar 14. Y por ende, tengo la respuesta del ejercicio. El resto de esta división había sido 14. Entonces,
Siempre manteniendo la idea de que los problemas sean hechos paso por paso, que ustedes tengan acá unas notas que les puedan ayudar, ¿no es cierto?, a resolver los problemas. Cuando yo vea necesario, digamos, de que es imprescindible poner una notita acá, pues hagámoslo, ¿no? No perdemos nada. La cuestión es que yo entienda de dónde ha salido ese paso, de dónde el profesor reemplazó ese valor, por qué lo reemplazó. Y entonces eso es importantísimo, ¿no? En matemáticas. Listo, ya está resuelto nuestro problema número 5. Y ahora pasaremos al problema número 6 y número 7. Y aquí yo quiero su atención máxima por lo siguiente. Una vez que resuelva el problema 6 y 7, les voy a consultar si han entendido y si hay preguntas, por favor, con mucho gusto. Mire, la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué número debemos restar al coeficiente del término lineal del siguiente polinomio? 2x al cubo menos 5x cuadrado menos 2x más 15, para que al dividir entre x menos 3 tengamos un resto igual a 6. Lo interesante de este problema es lo siguiente. Aquí lo que me están pidiendo es un parámetro, pero ¿cuál es la diferencia de este problema 6 a, por ejemplo, este problema número 3 y a este problema número 2? Que aquí, en el ejercicio, el parámetro ya viene colocado, o sea, la universidad ya me dice dónde está el parámetro. Vean el problema 2 y vean el problema 3. Ahora, van a haber situaciones en las que yo voy a tener que colocar el parámetro, ¿sí? Van a haber situaciones en las que yo voy a tener que efectuar el cálculo del parámetro y voy a colocar el parámetro. Entonces, ese parámetro, ¿lo voy a colocar donde yo quiera? No. Me van a decir en el problema dónde lo debo colocar. ¿Cómo sé de que yo voy a tener que colocar el parámetro? Porque la pregunta va a ser, ¿qué número debemos restar? ¿Qué número debemos sumar? ¿Qué número debemos multiplicar? ¿Qué número debemos dividir? O sea, la pregunta va a involucrar las 4 operaciones fundamentales de la aritmética y también del álgebra, e incluso de las matemáticas, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación y la división. No siempre nos van a preguntar con la resta, puede ser, como les decía, qué número sumar, qué número multiplicar, eso es indistinto. Lo importante acá es lo siguiente. En nuestro primer paso, ¿no es cierto? Vamos a ingresar nuestro parámetro en el ejercicio. Colocar el parámetro en el dividendo. Los parámetros se van a colocar en el dividendo. Entonces, agarro mi dividendo, lo copio aquí, en esta parte, y ahora va la pregunta del millón. ¿Dónde voy a colocar el parámetro? Primero, al parámetro yo tengo que darle un nombre. El parámetro puede ser la letra que yo quiera. Entonces, para mi caso, el parámetro que voy a introducir se va a llamar K. Pero ustedes le pueden colocar el parámetro que ustedes quieran. Eso es indistinto. No nos vamos a pelear porque yo voy a colocar el parámetro Z, yo voy a colocar el parámetro B. No importa eso. Yo decido qué parámetro voy a colocar. En mi caso voy a colocar el parámetro K. Ustedes pueden decir, no, pero a mí me gusta la letra C, digamos, pues póngale C. A mí me gusta la letra P, pues póngale P. Eso no influye en la solución del problema. Ahora, aquí va lo importante. ¿Qué número debemos restar al coeficiente del término lineal? Entonces, para que entendamos eso, primero vamos a tener que repasar qué es el término lineal y qué es el término independiente. Entonces, término lineal es aquel,
Aquí vamos a acomodar esto. Aquí. Para que quede esto bien ordenado. Es aquel cuyo coeficiente está multiplicado por la variable x. El término lineal es aquel donde la x está elevado a 1. Hay muchas explicaciones respecto al término lineal. ¿Ok? Y lo otro que necesito es el término independiente. Pues si no explico esto, no va a ser clara la explicación que voy a dar. Entonces, es aquel término que carece de la variable x. Es decir, no tiene variable. Ahí está, en palabras entendibles. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. A este término lineal lo voy a colocar de este color y aquí lo voy a subrayar del mismo color. Este es el término lineal. Y el término independiente lo voy a colocar de otro color y aquí lo voy a subrayar con el mismo color. Entonces, de este polinomio, el término lineal es donde está la x. Y el término independiente es donde la x no está, donde no hay x. Entonces, este es el término independiente. Y este es el término lineal. Generalmente en esos dos hacen la pregunta. Usan estos dos para hacer la pregunta. Una vez que yo reconozco cuál es el término lineal, que es el que está con rojo, lo que debo hacer es lo siguiente. Agarro mi dividendo, me vengo para acá, aquí abro paréntesis y fíjense lo que voy a hacer. Me voy al coeficiente del término lineal, abro paréntesis y fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué número debemos restar? Entonces, a este número yo le debo restar otro. Y ese otro es mi parámetro. Entonces, estoy cumpliendo lo que me pide el ejercicio. ¿Qué número? Este es el número. Debemos restar, estoy restando. Al coeficiente, este es el coeficiente. Del término lineal, el que está con x. Del siguiente polinomio, para que al dividir entre x menos 3 tenga un resto igual a c. Entonces ahora lo que acabo de hacer yo es meter un parámetro. Y ese parámetro lo pusimos nosotros. Y ese parámetro yo tengo que saberlo colocar. Donde yo quiera, no. Me van a decir dónde quieren que yo lo coloque. No es donde yo quiera. Me van a decir dónde lo voy a colocar y qué voy a hacer. Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar, voy a dividir. Y entonces ahora este problema quedaría así, para que lo vean como están acostumbrados. Este es mi numerador. Ese es mi numerador, ¿no es cierto? Perdón, vamos a copiarlo bien. Ahí está. Ese es mi numerador. Y este es mi denominador. Mi denominador es x menos 3. Y me están dando un resto que vale 6. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, ese es el problema. Ahora lo que voy a hacer es, en el segundo paso, despejar la variable x del divisor. Aquí está. Vamos a efectuar nuestro segundo paso. Y esto solo acá abajo. Entonces, agarramos el x menos 3 y lo igualamos a 0. Ya estoy haciendo el problema como estamos acostumbrados a hacerlo.
Ya estoy empezando a hacer el ejercicio como estamos acostumbrados a hacerlo desde las clases presenciales. Entonces, X vale 3. Y ahora, en mi tercer paso, voy a hacer el cálculo del parámetro K. Y para eso, sabemos de que el resto va a ser igual al numerador. Entonces, el resto es igual al numerador. Este es nuestro numerador. ¿Por qué no empezaste el problema a hacerlo así desde un comienzo? Porque no sabía dónde estaba el parámetro. Yo tuve que colocarlo, yo tuve que meter el parámetro aquí. En los problemas anteriores me daban el parámetro. Aquí lo debo colocar yo. Entonces, para que yo lo coloque el parámetro en el lugar correcto, tengo que hacer estas explicaciones, que es el término lineal, que es el término independiente. En este polinomio, ¿cuál es el lineal? ¿Cuál es el independiente? ¿Por qué? Porque me pueden decir en el término lineal o me pueden decir en el término independiente. Cualquiera de estos dos usan para hacer la pregunta. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer antes de hacer la receta que conocemos? Despejar la X y reemplazar en el numerador. Antes de hacer esa receta, tuve que meter el parámetro. Ahora, ¿dónde lo voy a colocar el parámetro? Entonces me dice, lo vas a colocar en el término lineal. Me vengo para acá, busco el término lineal. Ah, aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? A este número le vas a restar, porque dice, ¿qué número debemos restar? Entonces, a este le vas a restar un número. Ese número es el que queremos calcular, porque uno dice, pero ¿qué número? Esa es la pregunta. Justamente eso es lo que queremos averiguar. ¿Qué número le vamos a restar a este? ¿Por qué a este? Porque está en el término lineal. Entonces yo introduzco mi parámetro y ahora empiezo a hacer mi receta. De acá, ¿no es cierto? Yo conozco, aquí yo conozco qué cosa, que el residuo vale 6. Aquí me están informando. Tenga un resto igual a 6. Entonces, 6. Y conozco que X vale 3. Entonces ahora procedo a reemplazar esos datos en esta ecuación y de ahí voy a calcular el valor de K. Entonces sabemos de que X vale 3. Ahí está. X vale 3. Entonces aquí ponemos el valor de 3. Aquí también ponemos el valor de 3. Aquí también ponemos el valor de 3. Vean que estoy sustituyendo la X por 3 y el resto lo debo cambiar por 6. Fíjense de que de esta ecuación solamente tengo como incógnita la K. ¿Y qué es K? El número que estás buscando, el número que vas a restar. Ese número que te están pidiendo en el problema, eso es K. Entonces ahora debemos hacer cálculos matemáticos, aritméticos pertinentes para poder encontrar ese valor de K. Hagamos los cálculos aquí para que vean cómo se calcula. En primer lugar, 3 al cubo. Antes de eso, para que hagan un seguimiento, ¿no? Ya que estamos en detalle, mantengamos el detalle, ¿cierto? Entonces, hagamos los cálculos. 3 al cubo, 27, por 2, 54, menos 3 al cuadrado, 9, por 5, 45. Ahora acá, por favor, este 3 está multiplicando a estos dos. Entonces, menos por más me da menos. 3 por 2, 6. Menos por menos me da más. 3 por K, 3K, más 15. Listo, de ahí para adelante la calculadora lo puede resolver o sus cálculos mentales también. Entonces de acá, reduciendo todos estos números, me va a quedar 54, ¿no es cierto? 54 menos 45 menos 6 más 15, eso me va a dar más 18.
Claro, 45 y 6 es 51, 54 menos 51 es 3 y 15 más 3 es 18. Y de ahí pues me queda fácil despejar. Puedo transponer el término. 3K más 18 es igual a 6. Y de aquí ese 18 va a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces me va a quedar 6 menos 18. Y entonces me va a quedar 3K igual a 6 menos 18. Eso me da menos 12. Y entonces K es igual a menos 12 dividido entre 3, ya que ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, y menos 12 dividido entre 3, eso me da menos 4, y esta es la respuesta a mi ejercicio. K había sido menos 4, ¿correcto? Ese es el valor del problema. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tuviesen, por favor, sobre la solución del problema número 6? Los escucho. Profe, una pregunta. ¿El parámetro siempre va a ir en el dividendo o también puede ir en el divisor? En este caso, gracias por la pregunta. En este caso, el parámetro va a ir en el dividendo. Cuando a mí me digan qué número debo sumar, qué número debo restar, multiplicar o dividir, cuando utilicemos las operaciones aritméticas, el parámetro generalmente va a ir en el dividendo, o sea, en el numerador. Para que vaya en el denominador van a usar otro tipo de consulta, otro tipo de pregunta. En este caso, eh, pregunta de este estilo, el parámetro va en el numerador. Ahora, puede ir en cualquier parte, y para que yo sepa en qué parte va a ir, tienen que avisarme, no tienen que decirme, el parámetro lo vas a colocar en el término lineal y lo vas a restar, ¿no? Porque eso es traducido al español lo que está diciendo acá, ¿no? Todo esto, si lo traducimos a palabras más entendibles, significa, me vas a colocar un parámetro, ¿a dónde le digo? En el término lineal, y lo vas a restar. Y eso fue lo que hice. Fui a buscar el término lineal y al coeficiente le resté ese parámetro. Ahora, si dijera sumar, pues le pongo más. Si dijera multiplicar, pues le pongo multiplicar. Si dijera dividir, pues le pongo división, ¿no? Entonces el parámetro va a ir generalmente en el dividendo. ¿Se entiende, por favor? Sí, profe. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta que tuviesen? Bien, perfecto. Pasemos a nuestro siguiente ejercicio. Vean ahora, ¿qué número debemos sumar al coeficiente del término cuadrático? Bueno, este coeficiente del término cuadrático, o este término cuadrático, ya es conocido por ustedes porque viene pues de la parte de la ecuación cuadrática, ¿no? Cuando hablamos de cuadrático estamos hablando de una expresión que generalmente está elevado al cuadrado. Y en este caso, digamos, queda clarísimo de que en este polinomio el término cuadrático es este, ¿no? La palabra cuadrático es sinónimo de cuadrado, claramente me está diciendo que vamos a colocar el parámetro en esta parte, ¿no? El coeficiente del término cúbico, entonces el que está elevado al cubo, ¿no? Entonces, estas palabritas ya son más entendibles porque ya aluden, ¿no? Cuadrático, cuadrado. Cúbico, cubo. En cambio, estas palabritas del término lineal e independiente son palabras más técnicas y son las que explicamos en mayor eh, grado que las demás. Entonces acá, nuestro primer paso va a ser exactamente el mismo que hicimos en el problema anterior. Este paso de acá, ¿no? Vamos a colocar el parámetro en el dividendo. Entonces vamos a aprovechar de copiar esto para ganar tiempo, porque el tiempo a veces nos apremia. Entonces aquí vamos a hacer este paso acá, ¿no?
Entonces, agarro mi polinomio, este es el polinomio, leo mi problema para identificar dónde voy a colocar mi parámetro. Entonces digo, a ver, me están pidiendo que yo calcule un parámetro y este lo voy a colocar en el término cuadrático, o sea, aquí. Ese es el término cuadrático. Lo reconozco o reconozco el lugar donde voy a meter mi parámetro. Luego de eso, lo que hago es, bueno, aquí lo voy a colocar, no es necesario en el examen que lo escriban. Aquí estoy tratando de hacer apuntes que sean entendibles. El parámetro que voy a utilizar es el valor de K, pero vuelvo a recalcar, puede ser cualquier parámetro que ustedes deseen, ¿no? La letra que a ustedes les guste, ¿no? Entonces acá hago lo siguiente. Me voy a mi polinomio, me voy a mi término cuadrático, en el coeficiente abro paréntesis y digo, ¿qué voy a hacer con el coeficiente? Vas a sumar. ¿Qué número debemos sumar al coeficiente? Entonces, a este coeficiente le debo sumar, perdón, le debo sumar un número, que es el que yo quiero calcular, ¿ok? Entonces, eso es lo importante en este ejercicio. Primero, reconoce dónde vas a colocar tu parámetro. Ah, me dice en el término cuadrático. Vamos a buscarlo. Aquí está. En su coeficiente, que es el 3, abres un paréntesis y dices, ¿qué voy a hacer con el 3? ¿Por qué con el 3? Porque el 3 es el coeficiente del término cuadrático. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 3? Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar, voy a dividir. Vamos a sumar. Ok, entonces sumemos. Listo. Ahora lo que voy a hacer es calcular ese parámetro. Entonces, vamos a acomodar primeramente el polinomio como ustedes lo están acostumbrados a ver. O sea, este es mi numerador, ¿no es cierto? Ahí está. Ese es mi numerador. Mi denominador, aquí está, x menos 1 y el resto es igual a menos 6. Listo. Entonces ahora ya tengo armado mi ejercicio y ahora lo que voy a hacer es aplicar la receta, ¿no? Segundo paso, vamos a despejar la variable x del divisor, ¿no es cierto? Vamos a despejar la variable x del divisor. Listo. Perfecto. Entonces venimos acá y decimos, este x menos 1 lo voy a igualar a 0 y entonces x es igual a 1. Aquí está, x igual a 1. Listo. En mi tercer paso, vamos a hacer el cálculo del parámetro, que en este caso es K, o la letra que ustedes hubiesen ocupado en su ejercicio. Y entonces planteamos la teoría. Sabemos de que el resto es igual al numerador. Entonces, vamos a buscar al numerador, lo copiamos acá, y de acá, ¿qué información tengo? Bueno, de aquí yo conozco que el resto me lo han dado, vale menos 6, y x vale 1. Ahí está. Ahora, vea, si a usted le piden calcular el parámetro y no le dan el resto, usted no ve aquí que está el resto, significa que vale 0. ¿Ya? Si el resto no me lo dan, no es que esté mal planteado el ejercicio, porque uno dice, caramba, ¿y de dónde saco el resto? No me han dado el resto, lo han planteado mal. No, no es que esté mal planteado, es que si no te lo dan, se asume de que el resto es 0. O voy a cambiar la explicación. ¿Y este resto puede ser 0? Sí, cuando no te lo den o cuando te digan división exacta. Esa palabra es para que vos sepas de que el resto vale 0.
Y entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar el valor de X y encontrar la solución del problema. Ahí está. Vamos a encontrar la solución del problema. Ok, venimos para acá y vamos a reemplazar la X por el 1. Vean, estoy reemplazando la X por el valor de 1. Lo voy a colocar al mismo color para que hagan un seguimiento. Mientras más detallista, mejor. Ya después con la práctica, no hay que ser tan detallista. Aquí lo que estamos buscando es solidificar esa base. Y el resto acá obviamente tengo que cambiarlo por -6. Entonces, hagamos los cálculos matemáticos pertinentes. A ver, ¿qué va a pasar en esta parte de acá? Me va a quedar 1 al cubo 1 por 2, 2. Acá, 1 al cuadrado es 1. 1 por 3 es 3, pero va a ser -3. ¿Por qué? Porque menos por más es menos. Menos por más es menos. 1 al cuadrado 1 por k me da k. -6 por 1, -6 más 15. Listo, de ahí me queda sumamente fácil poder encontrar el valor de k porque ya tengo una ecuación en la que solamente dependo de k. Entonces aquí va a ser menos k y hago los cálculos. 2 menos 3 es -1, -6 es -7, más 15 más 8. Ese más 8 va a pasar al otro lado a restar, ¿no es cierto? Y me va a quedar -6 y este más 8 va a pasar con -8 y entonces -6 menos 8 es -14, ¿no? Aquí está. Y obviamente tengo que multiplicar por -1, pero por favor acostumbrémonos a hacer de manera exacta la matemática. Así se multiplica por -1, no hay que se asume. No, este -1 multiplica este y multiplica el otro. No, no se asume, ¿ya? Puede parecer insignificante lo que estoy diciendo, pero así se multiplica por -1. Entonces aquí, digamos, va a quedar k igual a 14. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio, ¿no? Ya está resuelto nuestro problema. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, sobre ese ejercicio? El número 7. ¿Está todo claro, mis estimados jóvenes, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Ninguna. Perfecto. Vamos bien entonces. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, algunos problemas. El número 8, el número 9, el número 10, el número 11, ¿no? Eh, Podemos hacer el número 8 antes que se acabe nuestra sección y los demás va a quedar de práctica para que ustedes puedan practicar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, digamos, lo que ustedes van a hacer es, cuando reciban el archivo, completar los ejercicios 9, 10 y 11, ¿no? Que tranquilamente con lo explicado lo pueden hacer. Entonces, para este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso va a ser despejar la variable x parcialmente del divisor. ¿Por qué digo parcialmente? Porque no la vamos a despejar de manera completa. Es decir, vamos a agarrar nuestro ejercicio y vamos a decir, este x al cuadrado menos 2, vamos a igualarlo a 0 y voy a decir, x al cuadrado es igual a 2. Pero vean, no estoy despejando la x completamente. ¿Y por qué este cuadrado no lo mandó allá como raíz? Porque no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque en el numerador yo puedo escribir todos los términos en función a x cuadrado. ¿Qué significa eso? Segundo paso.
Cálculo del resto de la división. Vea, en este paso lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Sabemos, ¿no es cierto? Ya hemos repetido varias veces, que el resto es igual a nuestro numerador, ¿no es cierto? Bien. Si el resto es igual al numerador, la pregunta del millón es, ¿por qué el profesor no despejó la X totalmente? Esto es por el siguiente motivo. Ocurre de que este X a la cuarta, yo lo puedo escribir como X al cuadrado por X al cuadrado. X al cuadrado por X al cuadrado es X a la cuarta. Lo mismo acá, este X a la cuarta, yo lo puedo escribir como X al cuadrado por X al cuadrado. Vean de que mi problema depende de X al cuadrado. Y X al cuadrado yo pues lo conozco. X al cuadrado vale 2. Entonces yo, donde yo vea X al cuadrado, voy a poder pues cambiarlo por 2. Es por eso que no despejé la X totalmente. Ahí está. Ese X al cuadrado yo lo conozco. ¿Cuánto vale? X al cuadrado vale 2. Entonces lo puedo cambiar. Y entonces de acá, esto me va a quedar de la siguiente manera. ¿No? Esto me va a quedar 3 por 2 por 2 más 2. Y aquí me va a quedar 2 por 2 más 3 por 2. Estoy reemplazando el valor de X al cuadrado por su correspondiente. Y de ahí tengo que hacer operaciones. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. 2 por 2, 4, por 3, 12. 12 más 2, 14, menos 1, 3. Por 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Más 4, 10. 10 menos 2, 8. Y entonces 13 por 8 me daría 104. Y entonces ahí he calculado la respuesta del ejercicio. Listo, mis estimados jóvenes. Se nos va a cortar nuestra sección justo en el tiempo de clases. Espero que todo se haya entendido. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, estoy atento por el grupo de WhatsApp y les voy a pasar el archivo